Hoy vamos a hablar de las apariciones de la Salet, que si bien es una aparición auténtica y aprobada, tiene contradicciones. ¿Cómo debemos interpretar estas contradicciones? Antes de abordar este tema que puede parecer conflictivo, que puede generar controversia, debemos hacer una aclaración sobre el discernimiento entre las verdaderas y las falsas profecías. Hay unos puntos clave que se repiten en toda la verdadera profecía que debemos tener en cuenta antes de profundizar en el tema que vamos a tocar hoy. Con toda humildad, después de leer y estudiar muchas profecías, podríamos considerar que estos puntos, a riesgo de equivocarnos en alguno, son imprescindibles para lograr dicho discernimiento. Lo primero a considerar es que el verdadero profeta habla claro y preciso, sin rodeos, ni tanteos mediante ambigüedades y escapatorias o contradicciones. Lo contrario es de falsos profetas. Sabe que debe hablar y cómo debe hablar, como Jeremías, sin poner nada añadido de su cosecha, aunque a veces no entienda el alcance y significación de lo que dice. Esto puede ser hasta una buena señal, si todas las demás señales son positivas. Algunos que miden mucho sus escritos, no tanto sus palabras, para no comprometerse, no son profetas. Conocemos casos. Eso es no estar seguros. Y si hay contradicciones o algo que no se cumple, se evidencian como en todo falsos profetas. Más sospechoso todavía todo aquel que profetiza en estado de trance o con aparato escénico de milagrerías. Hay que rechazar al que se exhibe y no sabe callar, y todo lo que es espectáculo, falsificación de Lourdes, Fátima, etc. Más sospechoso es todavía quien, además de la publicidad clamorosa, alardea de maravillosísimo o de prodigios, y tanto más cuanto más tiempo dure el espectáculo. Por más cosas buenas que diga, son copias de otros casos. Generalmente, son copia o plagio inútil de Lourdes o Fátima, en boca del diablo predicador. Las cosas de Dios son silenciosas y diametralmente opuestas. El estilo de Dios es breve y sustancioso, es decir, va al grano. Emplea generalmente muy pocas palabras. Todo lo atiborrado y reiterado y repetido, siempre con los mismos estribillos. Es cosa muy humana, pero nada tiene de los estilos de Dios. Por lo común, nada tiene de juegos de palabras, acertijos, ambivalencias, etc. Ese es el lenguaje endiablado de astrólogos, pitonisas, brujos y brujas, adivinos y adivinas. Nunca en lo divino hay tonterías, inconveniencias, ridiculeces, alusiones personales continuas a la gente del entorno, adivinándoles datos personales o adulándolos. Esos son trucos del esoterismo, de echadores y echadoras de cartas, de sanadores, sanadoras, para captar la atención y la confianza ilimitada, y manipular al nuevo cliente, y sonsacarle cuanto quieran. La verdadera profecía abstrae ordinariamente de lugares y tiempos, y de lo demasiado concreto. Otro dato a considerar es que la buena doctrina teológica nada prueba por sí sola. El diablo predicador y rezador es mejor teólogo y rezador que todos los sacerdotes que acuden ante un vidente. Pero la menor falsedad comprobada o doctrina o rareza no católica basta para el previo rechazo total. Satanás es capaz de enseñar perfecta mariología, cristología, con tal de pescar incautos y después llevarlos a otros terrenos donde pueda seducirlos con supersticiones, fanatismos capillistas, rebeldías a la jerarquía, etc. Sabe mezclar grandes verdades con grandísimas mentiras. Abundan las lacrimaciones y la sangración de imágenes de la Virgen y del Señor. Cada día se cuentan más. Uno de tantos prodigios diabólicos que le son facilísimos. Aunque haya gente impresionable y emotiva o ignorante, que llore y clame y rece ejemplarmente, el diablo sabe perder una pequeña batalla, aunque tampoco suelen durar los efectos buenos indirectos de lo que no viene totalmente de Dios, para ganar otras muchas batallas mayores en contra de Dios y de su Santísima Madre,
y de su Iglesia. Satanás no teme fervores sensibles y lagrimeros. Pronto pasarán, y hasta sabe producirlos. No es de fiar el vidente profeta que dura años y años con aquello tan espectacular. Los carismas de Dios no son permanentes, solo son gracias transitorias, tanto como gracias totalmente gratuitas, gratis dadas. Solo se dan con reservas y con alternativas, nunca o rarísima vez en forma habitual. San Juan Bosco fue una excepción y el Padre Pío otra, pero no todo lo que haya dicho uno y otro ha de ser necesariamente profético o revelado. Incluso tratándose de estos santos canonizados, no hay que buscar instinto profético, hasta en sus palabras más triviales. El sabio Benedicto XIV alude a San Ignacio, que cuando se siente consolación permanente, probablemente viene de Dios, pero ni aun entonces con total seguridad lo podemos saber. Dice el santo de los ejércitos: cuando el alma queda caliente, pero muchas veces piensa por su propio discurso y forma diversos pareceres que no son todos de Dios. Caben ilusiones entremezcladas, de su propia cosecha, hasta en almas santas y llenas de divinas consolaciones auténticas. Tanto más, caben tales ilusiones y sugestiones diabólicas en incontables videntes y visionarios de nuestros días, de poca o ninguna santidad, ordinariamente todos de gran cartel y publicidad, y años de puesta en escena de tales apariciones, o los de apariciones de videntes a domicilio, que ya van abundando en pretendidos grupos de oración, y en capillistas de asiduos a tal y tal lugar de apariciones. Más parecen médiums espiritistas que videntes. Ciegos han de estar para no caer en la cuenta de que lo divino nunca es adocentado ni de baratillo, ni ridiculizable. Ciegos para dejarse manipular en lo más sagrado, la fe y la verdadera piedad cristiana y mariana. Y el último dato que exponemos a tener en cuenta es que ni el mismo santo entiende frecuentemente el mensaje o profecía que transmite. San Francisco de Asís creyó al principio que él tenía que trabajar de albañil para reparar el templo ruinoso de San Damián y de la Porciúncula. El divino Redentor desde el crucifijo le había ordenado y sugerido: mi casa está en ruinas, refiriéndose a la Iglesia católica. Santa Juana de Arco oye que el cielo le asegura que obtendrá pronto una gran victoria, y ese sería su martirio, y no una victoria militar. Si en las llamadas visiones históricas hay grandes variantes y contradicciones entre unos y otros santos, por ejemplo, unos ven al crucificado con 3 clavos, otros con 4, y todos han presenciado auténticamente la pasión del Señor. El elemento humano no suele suprimirse, se incorpora al contenido de una manifestación divina. Visto todo esto, quede claro que no tratamos aquí de la autenticidad de las apariciones de la Salet, sino de ese elemento humano, especialmente en la versión de Melania, sobre estas apariciones marianas. He aquí una cuestión muy difícil de abordar: la versión de Melania de 1879, del Secreto de la Salet, en la que dice: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. La enseñanza tradicional de la Iglesia es que el Anticristo gobernará desde Jerusalén y no desde Roma. Decir sede significa elegir un lugar de gobierno, como una capital o una base principal de poder. Por lo tanto, Melania dijo que el Anticristo gobernará literalmente desde Roma y la convertirá en su capital. Es cierto que la fe puede debilitarse en Roma durante los tiempos difíciles, eso ya lo sabemos. Podemos tener antipapas nuevamente y sabemos que habrá anticristos precursores. San Juan ya nos lo advirtió. La Iglesia ha enseñado que habrá precursores constantes a través de la historia, pero el Anticristo mismo no gobernará directamente desde Roma, como su sede capital. Puede visitarla, pactar con la falsa Iglesia,
demoler sus muros, pero no puede ser un papa, como todos sabemos. Las escrituras indican que gobernará en el templo o cerca de él, cuando sea reconstruido. Y así lo han enseñado los padres, doctores, santos, beatos y teólogos de la Iglesia. La Iglesia enseña que debemos tener cuidado con cualquier cosa que intente contradecir sus enseñanzas. Las visiones verdaderas o las revelaciones privadas no pueden contradecir la enseñanza de la Iglesia, ni dar una nueva revelación que no esté en las Escrituras o que no esté de acuerdo con la sagrada tradición transmitida por el magisterio de la Iglesia. Pero vuelvo a repetir que también sabemos que la Salet es una aparición auténtica y aprobada. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo debemos interpretar esta contradicción? Veamos una respuesta que tenemos en un texto obtenido de The Sun Hermantle, de John Beevers, publicado por la editorial de Ridgeview Press en 1953. Este libro recibió el Nihil Obstat y el Imprimatur del arzobispo de Dublín. Dice que las sospechas de quienes dudaban de la Salet fueron, en gran medida, confirmadas por los comportamientos adultos de Melania y Maximino. La historia de estos caminos es triste y conmovedora, pero no tiene relevancia en los hechos de la Salet. Incluso hoy se oye decir, ¿cómo podemos creer en la Salet? Los dos niños acabaron tan mal. Por lo tanto, examinemos qué tan mal acabaron. Al hacerlo debemos tener dos cosas en cuenta. Cuando Monseñor de Bruyard dio su veredicto en 1851 sobre la aparición, la misión de Melania y Maximino terminó abruptamente. Después la Iglesia asumió la tarea y su labor quedó cumplida. Maximino lo comprendió muy bien. En 1862 declaró: «Mi misión terminó tan pronto como la Iglesia aceptó los hechos de la Salet. Después la Iglesia asumió la tarea y su labor quedó cumplida». Añadió: «Siempre hablaré de ello, pero mi tarea ha terminado». Anteriormente, en 1855, el obispo de Grenoble, Monseñor Guinouliac, dijo: «La misión de los niños ha terminado. La de la Iglesia comienza. Pase lo que pase con ellos. Si vagan por el mundo, si reniegan del mensaje que han transmitido a tanta gente, si pisotean todas las gracias que han recibido o que aún están por recibir, nada de esto dañará el milagro de la aparición. Un milagro canónicamente comprobado y que jamás será sacudido seriamente». Tampoco debemos olvidar que la elección de los dos niños como mensajeros de Nuestra Señora nunca debió esperarse que los convirtiera en santos. Los niños no tienen la culpa si no cumplieron una falsa expectativa. Aquí nos gustaría recordar otras apariciones que han sido tildadas de falsas por el mismo motivo, es decir, se ha usado como argumento que las apariciones son falsas debido al comportamiento posterior de los o las videntes, porque no tuvieron un cambio en busca de la santidad. Pero aquellas personas eran videntes y no santos. Maximino lo expresó muy bien cuando, siendo un hombre de 36 años, conversó con un sacerdote en Corps. El sacerdote le preguntó: «¿Debo decirles a quienes afirman que tanto tú como Melania tenéis defectos?» «Debes preguntarles cuáles son esos defectos», respondió. «Dicen que eres irreflexivo y voluble». «Bueno, no son pecados». «No son pecados, pero sin duda son defectos». Maximino respondió: «Soy como todos los demás. No soy perfecto. Siempre he dicho que eres un buen cristiano y es cierto. Pero ¿no te causó la aparición algún efecto especial? Quiero decir, ¿tuviste alguna necesidad particular de vivir una vida santa, corregir tus faltas y tratar de corregirte?» No puedo decir que sí, pero la Santísima Virgen me ha regalado una buena educación cristiana con las hermanas de Corps. Me ha rodeado de buenos sacerdotes. Durante mi infancia y juventud he vivido en entornos donde todo me inclinaba hacia el bien
y me apartaba del mal. De no ser por la aparición, ahora podría estar lejos de Dios y tal vez, como muchos otros, me habría vuelto muy malvado. Tal vez me habría unido a la Internacional o a la Comuna. Así que se me ha concedido una gran gracia. He vivido en un buen ambiente y he recibido convicciones religiosas. Claro, es una gracia muy grande, pero mucha gente irreflexiva quiere verte como un santo y no solo como el buen cristiano que eres. No se puede razonar con ellos. Bueno, son estúpidos. La aparición y yo somos dos cosas distintas. Yo solo era un instrumento. Por mucho que el agua fluyera por una tubería de oro o plata, nunca se convertiría en vino, como tampoco si fluyera por una tubería de madera o cartón. La gracia de la aparición me usó como una tubería, pero no me cambió. ¿De verdad estás convencido de que solo eras un instrumento en manos de la Santísima Virgen? Sí, solo éramos flautas, solo loros que repetían lo que habían oído. Éramos estúpidos antes de la aparición. Fuimos estúpidos después y seremos estúpidos el resto de nuestras vidas. ¿Qué ocurrió con Melania? Melania es, con mucho, el personaje más interesante de los dos. Tras la aparición pasó 4 años en la escuela con las hermanas de Corps. En 1850 fue como postulante al convento de las Hermanas de la Providencia en Corenc, a las afueras de Grenoble, y un año después se hizo novicia, recibiendo el hábito como hermana María de la Cruz. Las hermanas dirigían una escuela y Melania se encargaba de una clase de niños pequeños. Era una disciplinaria estricta y se decía que sabía enseñar a sus alumnos lo que apenas sabía. Años después, el capellán del convento y una monja que había sido novicia con Melania fueron interrogados sobre su comportamiento. Esta es la imagen que dieron de ella. Su conducta era buena en general, pero era un poco testaruda y malhumorada. Rara vez sonreía y tenía un aire habitual de melancolía. Había momentos en que parecía que no sabía qué hacía o decía. Durante varios días seguidos, no dijo ni una palabra. Finalmente, se callaba en medio de una conversación y no dijo nada más ese día. Una vez, en uno de esos momentos de silencio, un sacerdote le hizo la señal de la cruz en la frente y ella habló de inmediato. Era muy humilde respecto a su papel en la Salet. Las medallas y las imágenes de la aparición que la retrataban la enfurecían. Y destruyó todas las que cayeron en sus manos. Tanto el capellán como la monja enfatizaron su pureza. Pero había otra faceta de su vida en Corenc. Los peregrinos acudían en masa al salón del convento. Se arrodillaban ante ella, besaban el dobladillo de su vestido y le pedían que tocara crucifijos y medallas. Los sacerdotes le pedían su bendición y consejo espiritual. Algunos sacerdotes anotaban cada palabra que decía. Después de que un sacerdote hubiera escrito 3 páginas, se le preguntó qué pensaba hacer con ellas. Declaró, en presencia de Melania, que las leería a sus feligreses el domingo. Durante el recreo, estaba rodeada de postulantes y novicias que la presionaban para que hablara de la Salet. Un día, les contó que a veces extrañaba su vida anterior, cuando conducía a sus vacas por el bosque. Dijo que nunca se encontró con nadie en sus andanzas por los bosques, pero que nunca se sintió sola. A veces se encontraba rodeada de lobos, zorros, serpientes y otros animales salvajes del bosque, y los llevaba en procesión, cantando alabanzas a Dios. Un lobo llevaba una cruz durante una de estas procesiones. Esta historia la contó una chica que, hasta la aparición, casi nunca había entrado en una iglesia, nunca había escuchado sus oraciones y se burlaba de quienes lo hacían. Sin embargo, en Corenc la creyeron. Melania dejó el convento de Corenc en mayo de 1854, sin que se le permitiera profesar. El obispo de Grenoble, Monseñor Guinouliac,
Explicó sus razones. Señaló que desde el día de la aparición, muchas personas, algunas de ellas eminentes y distinguidas, le habían mostrado atenciones. Casi se había convertido en objeto de culto. No era sorprendente, declaró, que se inclinara a aferrarse a sus propias opiniones y que desarrollara en ella ciertas singularidades de carácter. Y así, aunque las monjas rindieron homenaje a su piedad y al celo que mostraba en el aula, decidió que era su deber negarle la posibilidad de hacer sus votos para que pudiera disfrutar de más tiempo, para dedicarse a cosas que son salvaguardias seguras y necesarias contra las ilusiones de la vida interior. El obispo había visitado el convento en 1853 y luego había amonestado a Melania por sus faltas. Como obispo tenía el derecho y el deber de hacerlo, pero sería interesante saber qué tono adoptó el profesor de dogma en el gran seminario de Montpellier al reprender a una mujer muy joven y, comparada con él, casi analfabeta. Quisiéramos tener la seguridad de que, al reprocharla, recordaba que, a pesar de todas sus imperfecciones, había visto y hablado con la Madre de Dios. Sin embargo, no cabe duda de que Melania distaba mucho de ser perfecta. Por ejemplo, no recibió los reproches del obispo con humildad, ni con la determinación de enmendarse. En cambio, optó por creer que el obispo era su enemigo y devolvió esta enemistad imaginaria con un veneno muy real, un veneno que llegó a abarcar a todos los eclesiásticos, excepto a aquellos que mostraron cierta simpatía por sus visiones y profecías. Tras dejar Corenc, Melania fue enviada bien al convento de las Hermanas de la Caridad. Su estancia allí duró 3 semanas. No es de extrañar que fuera tan corta, pues el trato que recibió allí fue muy diferente al que estaba acostumbrada en Corenc. Era amable, pero no contenía nada de adulación. El sentido común vigoroso era la orden del día en bien. La reverenda madre le dijo: las hijas de San Vicente no tienen éxtasis, visiones, ni tentaciones extraordinarias, ni perturbaciones espirituales. Pero si alguna vez tienen algún problema, ellas lo soportan y solo Dios lo sabe, y Él nunca les falla. Ante todo, se esfuerzan por la uniformidad con las demás hermanas y ocultan todo lo que les es singular y peculiar. Melania admitió: si alguna vez he de convertirme en hermana de la caridad, veo que tendré que empezar por una reforma completa de mí misma. Pero pronto extrañó su estatus en Corenc y se puso histérica, negándose a comer durante casi 48 horas, gritando hasta que una multitud se congregó fuera del convento e intentando morder a la reverenda madre. Un sacerdote, el abad Doublier, logró calmarla y envió su opinión sobre el asunto a Monseñor Guinouliac. No creo que haya nada diabólico en su comportamiento, dijo, ni creo que su razón esté afectada. Creo que esta niña ha recibido, con toda inocencia, una guía espiritual que la ha desviado del camino seguro de la humildad y la obediencia. Sus palabras y acciones son ahora la expresión del amor propio. Está furiosa porque nadie aquí comparte su convicción de que goza de favores sobrenaturales. Después de bien, Melania regresó a Corps, al convento donde había pasado los 4 años inmediatamente posteriores a la aparición. No era más feliz allí. Echaba de menos su trabajo en el aula, y las novicias eran jóvenes campesinas. Tras su estancia en Corenc, entre una clase de jóvenes más cultas, Melania encontró a las novicias de Corps sin educación y maleducadas. La habían sacado de su clase y le era imposible reincorporarse. Además, carecía de recursos económicos, por lo que no podía ofrecer dote al convento, lo que la hacía sentir precaria. En septiembre, un sacerdote inglés, gran devoto de la Salette, llegó a Corps. Vio a Melania y le propuso visitar Inglaterra. Escribió a Monseñor Guinouliac, diciéndole que creía que un cambio de clima y un descanso le beneficiarían mucho.
El obispo dio su consentimiento para que fuera, y a finales de mes partió, y fue llevada al convento carmelita de Darlington, donde vivió como invitada, sin estar sujeta a la regla, y con libertad de ir y venir a su antojo. Al poco tiempo, se sintió atraída por la regla de Santa Teresa y pidió unirse a la comunidad. El permiso se le concedió con demasiada rapidez, y el 25 de febrero de 1835 tomó el hábito en una ceremonia, a la que asistieron algunos de los nombres más destacados de la sociedad católica inglesa. Esta ceremonia probablemente le dio una idea exagerada de su propia importancia, y en esta, como en tantas otras ocasiones de su vida, fue mal atendida por sus responsables. Algunos de los presentes en la ceremonia, por ejemplo, afirmaron haber visto las heridas de las estigmatizadas en sus manos. El obispo de Birmingham, que había visitado la Salet y escrito un libro expresando su creencia en la aparición, estaba preocupado por el revuelo que se estaba armando en torno a Melania. En abril escribió al obispo de Grenoble: desde su llegada, la gente piadosa se ha entusiasmado con ella, y ella misma ha asumido la apariencia de alguien inspirado. Afirma tener visiones, obrar milagros y tener los estigmas. Sus compañeros parecen estar completamente bajo su influencia. Incluso me temo su confesor. Se relatan las cosas más extravagantes sin ninguna prueba, más allá de la afirmación de esta pobre muchacha. Mucha gente está escandalizada. Dos ejemplos de estas extravagancias. La hermana Melania le contó a una de las hermanas de Darlington que una vez, siendo muy joven, se perdió en la nieve y nuestro Señor se le apareció. Le puso una cadena alrededor del cuerpo, que se le clavó en la carne. Todavía la llevaba consigo y le causa un gran sufrimiento, pero se negó a mostrarle la cadena a la hermana. La hermana le dijo: no podrás ser carmelita con eso. Debes rezar a la Santísima Virgen para que te la quite. La hermana Melania fue inmediatamente y se arrodilló ante una estatua de Nuestra Señora. Regresó y declaró: está hecho. La Santísima Virgen ha quitado la cadena. En otra ocasión, la hermana Melania dijo que se había quedado ciega después de un gran dolor de cabeza, pero nadie vio ningún cambio en sus ojos. Después de un par de días, dijo que no había necesidad de rezar por una hermana laica que acababa de morir, que ya estaba en el cielo. Una hermana dijo: danos alguna prueba de ello. Reza a la hermana para que te cures de tu ceguera. La hermana Marie fue al cadáver de la hermana e inmediatamente anunció: puedo ver, estoy curada. El obispo Ullathorne se quejó diciendo: y estos cuentos se están extendiendo por todas partes. Melania envió un torrente de cartas desde el Carmelo a los sacerdotes de Francia. Poco después de su llegada a Inglaterra, le escribió al señor Melin, párroco de Corps, y le declaró que antes de partir de Grenoble, Monseñor Guinouliac le había prohibido hacer profecías. Ella le obedecería, dijo, hasta que se convirtiera en carmelita, y entonces, según sus propias palabras, ya no estaría bajo la jurisdicción de su señoría. Menos de un mes después de tomar el hábito, le escribía de nuevo al señor Melin, y considerándose liberada de cualquier restricción impuesta por el obispo de Grenoble, le habló de las revelaciones que le había hecho. Su amable carta me causó un gran placer. Muchas gracias por todos los detalles que comparte. Siempre son reconfortantes para mí. Puede estar seguro de que le diré lo que pueda escribirme libremente. Lo que puedo decir no me lo dijeron en la montaña de la Salet. No se lo he contado a nadie. Temo muchos males mayores, y también temo que las palabras del cielo sean ignoradas porque las relata una gran pecadora como yo. Algunas de estas cosas conciernen a los sacerdotes,
especialmente a los sacerdotes de Francia. Y el resto tiene que ver con las órdenes religiosas de hombres y mujeres. No creo que sea necesario hablarles de esto último. Tampoco les diré lo que vi cuando me dijeron estas cosas. No me atrevo a pensar en ellas. Moriría. Pero esto me dijeron. Antes, fui crucificado por quienes no me conocían. Hoy todos los días soy crucificado por quienes me conocen. Por muchos sacerdotes. Creen ver, pero no es por mi luz, sino por la luz del diablo. Antes, sacerdotes, monjes y monjas eran los pilares de mi iglesia, pero hoy los pilares han caído. Lloverán calamidades sobre el mundo y entonces se elevarán hasta mí llantos y gemidos, pero por un tiempo seré como si estuviera sordo. Creo que es inútil que les cuente todo lo que me dijeron. Creo que Dios les dará a conocerlo. No me gusta hablar de estas cosas. Soy demasiado indigna de comunicar las palabras del cielo. Guardo silencio, practico la humildad y rezo. Basta con rezar, rezar mucho. Esta carta es la primera de innumerables de Melania, en las que se designa a sí misma como la registradora de la voz del cielo, y afirmaba que la voz de condenación de los sacerdotes es fuerte. Estas condenas nunca provinieron de ella hasta después de que el obispo de Grenoble le negara la profesión en Corenc. Al hacerse evidente que no tenía vocación para la vida religiosa dentro de un convento, atacó las casas religiosas por igual que a los sacerdotes, pero después de un tiempo pareció que se estableció en Darlington y vivió allí tranquilamente durante 2 o 3 años. Luego se sintió inquieta y extrañaba Francia. Siempre es mucho más fácil salir de un convento que entrar, y Melania habría sido enviada de regreso a Francia discreta y rápidamente si hubiera expresado sus deseos en el lugar apropiado, pero decidió exigir su libertad, lanzando notas por encima del muro del convento a la hora en que pasaba el cartero. Así que regresó a Francia, tras 6 años en Darlington. Llegó a Marsella en septiembre de 1860 e ingresó en el convento de las Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión. Se dispuso que se mantuviera alejada de las monjas, así que comía y paseaba sola por el jardín. Pero pidió a alguien con quien poder hablar libremente y le asignaron a la Madre María, una monja de la Presentación que venía regularmente de su convento a visitarla. Melania permaneció poco tiempo en Marsella, pues el obispo de Corfú quería que alguien abriera un orfanato en Celadonia y eligió a la Madre María. Ella, a su vez, eligió a Melania como su asistente y bajo el nombre de Sor Zenaida, Melania partió a las Islas Jónicas. Ni ella ni la Madre María tuvieron éxito. Sus hijos fueron enviados a otro orfanato en Corfú y al cabo de un par de años regresaron a Marsella. Melania decidió probar de nuevo la vida carmelita e ingresó en el Carmeli de Marsella. Su estancia allí solo duró 10 meses, pues logró que le permitieran regresar con las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión. En octubre de 1864 fue admitida al noviciado como hermana Victoria, pero se le insistió en que tendría que marcharse si alguien, dentro o fuera del convento, la relacionaba con Melania de la Salette. Se le encomendó la tarea de enseñar el catecismo en algunas casas de las hermanas de los suburbios. En el suburbio de Montolivet, Melania reveló quién era un párroco, quien inmediatamente se convirtió en un gran propagandista de la devoción a Nuestra Señora de la Salette, y Melania fue trasladada rápidamente a un suburbio, al otro lado de la ciudad. Pronto todos allí supieron que la hermana Victoria era Melania de la Salette, y el convento la despidió. Partió de Marsella en abril de 1867, y con ella fue la hermana María, quien había obtenido permiso del obispo de Marsella para acompañarla
aunque seguía siendo miembro de su orden. En Semana Santa de ese año, ambas peregrinaron a La Salette. Una gran basílica se alzaba donde Melania y Maximino habían cuidado las vacas aquella tarde de sábado, poco más de 20 años antes, y Melania se arrodilló y rezó en ella. Después de su peregrinación, las dos mujeres fueron a Italia. Durante su estancia con las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión, Melania conoció al obispo de Castelamar, Monseñor Patagna, quien, junto con varios otros obispos italianos, había buscado refugio en Francia, debido a los problemas políticos en Italia. Ahora podía regresar a su diócesis, justo al sur de Nápoles, y Melania le rogó que permitiera a la hermana María y a ella ir a Castelamar y vivir allí bajo su protección. Dijo que las recibiría con gusto, así que, tras una estancia en Nápoles, llegaron a Castelamar a finales de mayo. No tenían dinero. Durante un tiempo, Melania impartió clases de francés, a cambio de alojamiento y manutención. El obispo era bueno con ellas, y las misioneras de Nuestra Señora de la Salette ocasionalmente le enviaban dinero a Melania, sumas que oscilaban entre 40 y 200 francos. También enviaban dinero a la madre de Melania, que aún vivía en Francia. Monseñor Patagna ejerció una excelente influencia sobre Melania. Bajo su dirección ella vivió una buena y sencilla vida, y parecía que por fin había encontrado la paz. En 1871 hizo otra peregrinación a La Salette. En 1878, Monseñor Patagna falleció, y en el invierno de ese año visitó Roma y vio al Papa León XII. Regresó a Castelamar y al año siguiente publicó la aparición de la Santísima Virgen en el Monte de la Salette. Un pequeño libro que había escrito llevaba el imprimatur de Monseñor Zola, como cualquier otro imprimatur. El de Monseñor Zola no era una señal de aprobación, sino solo una garantía de que el libro no contenía nada contrario a la fe ni a la moral. Sin duda, el obispo creía en su contenido, pues durante los primeros 5 años de la estancia de Melania en Castelamar, bajo la guía de Monseñor Patagna, había sido su director espiritual, y más tarde se sintió capaz de declarar que nunca había visto en ella el más mínimo rastro de orgullo, ni la había considerado víctima de ilusiones. Su aprobación habría sido incuestionable si el libro de Melania hubiera sido un relato directo de la aparición, pero era mucho más que eso, pues en él ella plasmó lo que ella afirmaba ser el texto completo del secreto que le había entregado la Santísima Virgen. Para algunos, esta versión del secreto no era desconocida, pues, tras su regreso de Inglaterra, Melania había enviado cartas completas y detalladas al respecto a varios eclesiásticos, y se publicaron estudios al respecto en Grenoble y Nápoles a principios de la década de 1870. Algunos creían que la misión de Melania no había terminado, que se le había encomendado difundir el mensaje público de Nuestra Señora y el secreto, que ambos mensajes eran inseparables y que Melania tenía constantemente nuevas visiones. Para ellos la figura de Melania comenzó a eclipsar a la de Nuestra Señora. Con la publicación de la versión del secreto de Melania, estas imaginaciones cobraron un gran impulso y varios obispos se sintieron perturbados. En febrero de 1880, Roma habló. El cardenal Caterini, secretario de la Congregación del Santo Oficio, departamento encargado, entre otras cosas, de la investigación de libros perniciosos, escribió al obispo de Castelamar para comunicarle que el Santo Oficio no desea que se distribuya el libro publicado por Melania y desea que sea retirado. Unos meses después, el cardenal reiteró esta afirmación e instó al obispo a prohibir a Melania escribir algo similar en el futuro o hacer comentarios sobre lo que ya había escrito.
El obispo de Troyes escribió a Roma denunciando el libro y, en respuesta, recibió una carta del cardenal Caterini, la famosa carta del 14 de agosto. Tras agradecer al obispo su celo, el cardenal declaró: «El Santo Oficio está disgustado por la publicación de este libro. Su voluntad expresa es que todo ejemplar que se haya puesto en circulación sea retirado, en la medida de lo posible, de las manos de los fieles». La carta terminaba con 3 líneas de amables buenos deseos. Se publicó en varias diócesis, pero los defensores de Melania notaron que no había punto después de las palabras «de las manos de los fieles». En su lugar, apareció una fila de 3 puntos, y enseguida se dijo que algunas palabras habían sido suprimidas. Estas palabras fueron rápidamente inventadas, y una frase completamente imaginaria, atribuida al cardenal, decía así: «Su voluntad expresa es que todo ejemplar que se haya puesto en circulación sea retirado, en la medida de lo posible, de las manos de los fieles, pero quede en manos del clero para que se beneficie de él». Para refutar esto, se imprimió una reproducción fotográfica de la carta, que mostraba que solo se había omitido el final habitual que usa un cardenal al escribir a un obispo. Pero lo que se conoció como la Batalla de los Puntos perturbó a los fieles franceses durante varios años, y aún hoy se escuchan ecos de ella en Francia. La Primera Guerra Mundial renovó el interés por el secreto de Melania, y a finales de 1915, Roma dejó de tratar el asunto por correspondencia. Emitió un decreto de la Congregación del Santo Oficio. Este decreto establece una clara distinción entre la versión de Melania del secreto y la devoción a Nuestra Señora de la Salette. Prohíbe a todos los sacerdotes y laicos discutir de cualquier manera el supuesto secreto de la Salette. Los sacerdotes que desobedezcan serán suspendidos, y a los laicos se les prohibirán los sacramentos. El decreto termina con las palabras: «Este decreto no se dirige contra la devoción a la Santísima Virgen, invocada y conocida con el título de Reconciliadora de la Salette». El libro de Melania se publicó de nuevo en 1922. A principios del año siguiente, se incluyó en el índice. En vista de la actitud de la Iglesia, no podemos ni deseamos analizar el libro de Melania, pero sí podemos considerar, a la luz de lo que sabemos de otros escritos de Melania, qué justificación tiene la Iglesia para prohibir totalmente esta obra suya. Creo que nadie puede examinar la vida adulta de Melania sin sentir una profunda reverencia. En cuanto se supo de la aparición, fue arrancada de la rutina normal de la vida. Fue intimidada, acosada, halagada y mimada, y recibió suficiente adulación piadosa como para desconcertar a casi cualquier persona. Y no tenía la formación ni el carácter para permanecer impasible. Cualquier posibilidad de que Melania se estableciera en un convento quedó destruida en Corenc y Darlington. El trato que recibió, especialmente en Corenc, la hizo considerar la reprimenda eclesiástica como una persecución maliciosa, y al no recibir lo que ella consideraba el trato adecuado del mundo real, comenzó a crear un mundo de fantasía. La Iglesia declaró que su misión pública había terminado cuando el hecho de la aparición fue aprobado canónicamente. No podía soportar que la atención se alejara de ella, y decidió demostrar que su misión apenas había comenzado, afirmando que aún disfrutaba de visiones y de ese conocimiento del futuro. Declaró que la Santísima Virgen le había ordenado fundar una nueva orden, la Orden de la Madre de Dios. Tanto hombres como mujeres pertenecerían a ella y serían conocidos como los apóstoles de los últimos días. Todas sus imaginaciones eran apocalípticas y estaban impregnadas de política.
Varios sacerdotes la apoyaron. Vale la pena citar la carta que uno de ellos, el canónigo de Brandt, escribió a un amigo sobre ella 2 años antes de su muerte, y decía así: «Me apresuro a comunicarle que la venerada Melania tiene la intención de ir con 3 de mis parientes a la montaña sagrada de la Salette, el 19 de este mes, en el aniversario de la aparición de la Divina María, en 1846. Todo está listo para que San Miguel, dentro de 6 o 7 años, suceda a San Gabriel en el gobierno del mundo, en 1908. La gran obra de la Salette comenzará de nuevo, con la regla para los apóstoles de los últimos días, dictada a Melania por la Divina María. He advertido a varios cardenales, arzobispos y obispos de Francia que el cataclismo que ya ha comenzado ha sido causada por la actitud de nuestros obispos hacia la obra de Nuestra Señora de la Salette. Dios vengará a su Divina Madre. En Francia sufriremos terriblemente durante varios años, pero cuando la justicia suprema haya castigado a todos los malhechores, un Enrique V de la raza de los Valois se unirá en cuerpo y alma al soberano pontífice y será consagrado rey de Francia en Reims, en octubre de ese año. Y ese mismo mes, 10 días después, será coronado emperador de Oriente en Aix, pues los alemanes y su emperador habrán incendiado París. Y tras 2 grandes batallas, todos serán enterrados en Francia. Esperamos estos estupendos acontecimientos que traerán el triunfo a la Iglesia y a Francia. Estas verdades están tomadas de varias profecías hechas por la Divina María. Ese es el tipo de mensaje que Melania pasó la mayor parte de su vida difundiendo, una mezcla de teología y política que ocupa 3 grandes volúmenes. Sus cartas y otros escritos fueron publicados en una edición muy limitada por un sacerdote que cayó bajo su hechizo. Resultan una lectura dolorosa, pues en ellos miente sobre su juventud, llena su vida adulta con extraños fantasmas de su imaginación. Crea un futuro a partir de un apocalipsis completamente incomprendido y los delirios de Nostradamus, y condimenta todo el brebaje con malicia contra todos los que se niegan a venerarla como divinamente inspirada. Sería imposible aceptar de una mujer así, en 1879, una versión de un mensaje que le fue dado en 1846. En el verano de 1884, Melania regresó a Francia y a Marsella, donde vivió con su madre, ya muy anciana. Al año siguiente se mudaron a Cannes, donde su madre falleció 4 años después. Melania regresó a Marsella, pero en 1892, Monseñor Zola, obispo de Lecce, la invitó a Italia y regresó. Pasó casi 2 años allí, en Galatón, Messina y Moncalieri. En este último lugar, imaginó que la espiaban y que la oficina de correos abría y copiaba todas las cartas que le enviaban. En 1899 regresó a Francia, donde permaneció hasta 1904, cuando viajó de nuevo al sur de Italia, a Altamura, a unos 32 kilómetros tierra adentro desde Bari. Allí, el 15 de diciembre, octava de la festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, falleció. Durante los últimos meses de su vida, vivió sola en una habitación. Todas las mañanas iba a la catedral a oír misa. Luego regresaba a su habitación y pasaba allí el resto del día. No estaba en la catedral la mañana del día 15, y el obispo, Monseñor Cecchini, envió a un sirviente a ver si se encontraba bien. Su puerta estaba cerrada con llave y no hubo respuesta. Tras consultar con las autoridades, la forzaron y encontraron a Melania muerta en el suelo. Fue enterrada en Altamura. 2 personas que vivían en la misma casa declararon que, la noche en que murió, oyeron desde su habitación voces angelicales que cantaban el Pange Lingua.
Y luego, el tintineo continuo de una campanilla, el sonido que se escuchaba en las calles de los países católicos, cuando se lleva el Santísimo Sacramento a los moribundos. Esta historia es probablemente de la misma calidad que las que la propia Melania contó durante su vida, que nuestro Señor le dio la comunión y que ella siempre veía a su ángel de la guarda. Es inmensamente triste pensar que al envejecer, Melania se vio impulsada a inventar estas blasfemias. Y hay una tristeza casi insoportable en la imagen de la anciana, vestida de negro, con un rostro pesado, casi hosco, vagando por la edad con la mente llena de imágenes sangrientas, de abismos de fuego, y el esplendor maligno del anticristo y sus legiones, cabalgando triunfantes por el mundo. Su vida fue casi sin amigos y oscurecida por la convicción de que espías y enemigos la rodeaban. Materialmente, fue una vida de penuria y espiritualmente plagada de delirios. Anciana y derrotada, regresó para morir al sur de Italia que amaba, al cálido pueblecito de Altamura, descomponiéndose bajo el sol, lejos de la fresca pradera de montaña donde, casi 60 años antes, sus jóvenes ojos habían sido deslumbrados por la radiante gloria de la Madre de Dios. Y es a la Melania de aquella tarde de septiembre a quien debemos recordar.